se nos pide que busquemos el resto de 3491, dividido por 9, así que aunque podríamos realizar una división larga, encontremos el resto de una manera diferente, usemos la congruencia módulo n y las propiedades aritméticas que se muestran a continuación, lo que significa que queremos encontrar la x positiva más pequeña de manera que x sea congruente con 3491 mod 9. Primero escribimos 3491 en forma expandida, que es la forma 3000 más 400 más 90 más 1. Mirando la suma. Observe que 90 es un múltiplo de 9 y, por lo tanto, 90 es congruente con 0 mod 9. Cuando 90 se divide por 9, el resto es 0. Por lo que podemos reemplazar 90 en la suma con 0, pero quizás te preguntes por qué está bien, en realidad estamos restando lo mismo de ambos lados. Restamos 0 de la izquierda y 90 de la derecha, lo cual está permitido porque sabemos que 0 es congruente con 90 mod 9. Simplificando ahora tenemos x es congruente con 3000 más 400 más 0 más 1 mod 9 y ahora trabajemos con los 400. Tenga en cuenta que podemos escribir 400 como 4 por 100 y 100 es congruente con 1 mod 9, porque cuando 100 se divide por 9, el resto es 1 o desde 9 divide 99 y 100 es 1 más que 99. Podemos reemplazar 400 por 4 por 1 o 4, apelamos a nuestra afirmación de que podemos reemplazar elementos congruentes, pero realmente estamos apelando a la propiedad 3 sobre la aritmética de congruencias que se muestran a continuación. Si sabemos que 100 es congruente con una mod 9 podemos multiplicar ambos lados por 4, y obtener 400 es congruente con 4 mod 9. Indicando que podemos reemplazar 400 por 4. Ahora tenemos la congruencia simplificada x es congruente con 3000 más 4 más 0 más 1 mod 9. El último paso es trabajar con los 3000. De manera similar, podemos escribir 3000 como 3 veces 1000 y 1000 congruentes con un mod 9, porque cuando 1000 se divide entre 9, el resto es 1. Note 9 divide 999, y 1000 es 1 más de 990, y 9 podemos reemplazar 3000 por 3 por 1 o 3. Así que la congruencia original se convierte en x es congruente con 3 más 4 más 0 más 1 mod 9. Simplificar una última vez que tenemos x es congruente con 8 mod 9, y debido a que 8 es mayor o igual a 0 y menor que 9, ahora sabemos. Cuando 3491 se divide por 9, el resto es 8, espero que te haya resultado útil.